el conjunto normativo que regula los honores y distinciones en general, civiles o militares, pues padece, por una parte, un cierto desorden conceptual, ha sido además bastante desatendido por la doctrina y por los estudiosos y los investigadores, no digamos ya por la clase política. Y a este desorden conceptual se une que la política premial de nuestras autoridades, de uno y otro signo, porque a mí esto me gusta subrayarlo, esto no es un problema de los gobiernos del PP o los gobiernos del PSOE, y podríamos incluir también a muchos gobiernos autonómicos, sino que es un problema de la clase política en general. La política premial, podemos decir que está bastante desnortada, no hay una política coherente. La presencia del Estado es omnicomprensiva y siempre en su vertiente más antipática, es decir, son las normas censoras, las inspecciones fiscales, las ordenanzas municipales, el derecho disciplinario, el derecho sancionador, pero el derecho es algo más que las sentencias, que las normas, que los tratados internacionales. El derecho debería tener, como pasa en otros países, una cara amable para el ciudadano. Y esta cara amable son precisamente los incentivos, que los hay de carácter económico, los hay de carácter honorífico y los hay de carácter mixto, que son honorífico y económico a la vez. Es curioso porque han sido dos juristas socialistas, los dos fallecidos, mucha diferencia en el tiempo, en el siglo XIX, los que llamaron la atención sobre la necesidad de que los estímulos honoríficos formaran parte de la cotidianidad de las sociedades democráticas. Uno fue Jiménez de Asúa, político español, republicano y socialista por más señas, en un trabajo de juventud muy pocas veces citado, publicado en el año 1915, y otro, también fallecido, pero mucho más reciente en el tiempo, que es Norberto Bobbio, que era un jurista turinés, que acuñó la idea de que el derecho no debe tener una función exclusivamente represora, sino que debe ser percibido por los ciudadanos también en su función promocional. Y es aquí donde tienen cabida los honores y distinciones. Pues en España arrastramos muchas deficiencias en este tema. Primero, hay un número absolutamente injustificado de órdenes y condecoraciones. Pero cuando digo absolutamente injustificado, es que yo aún diría más, un número disparatado. Y eso contribuye a que los ciudadanos no las identifiquen convenientemente. La segunda cuestión, no existe una única cancillería de condecoraciones y órdenes del Reino de España, de manera que no existe una política coordinada, armonizada entre las diferentes autoridades que proponen las condecoraciones. Se da con mucha frecuencia que una persona es condecorada con una condecoración y si esa persona tiene una trayectoria profesional o social determinada, y se le concede la gran cruz de una condecoración y a la semana una persona de mucha más notoriedad y proyección socioprofesional con una trayectoria mucho más acrisolada es condecorada con la misma orden o con otra de menor categoría en un grado inferior. Porque, insisto, al no existir un órgano que armonice las propuestas de las diferentes autoridades y que haga un seguimiento de los nombramientos, pues bueno, pues esto al final, bueno. Y en cuanto al número, pues para que nos hagamos una idea, España tiene casi 50 condecoraciones, órdenes y condecoraciones civiles. Luego podríamos hablar de las militares, que constituyen un subconjunto normativo que está un poco mejor administrado. Mientras que los países de nuestro entorno, pues en Alemania hay una, con 12 categorías, en el Reino Unido hay 14, en Francia hay 11, en Portugal hay creo que 9 y en Italia más o menos lo mismo. Es decir, que lo que primero que habría que hacer sería podar el número absolutamente injustificado de condecoraciones y suprimirlas, sin más, manteniendo por supuesto los derechos adquiridos de quienes ya tuvieran esa condecoración. Y luego hacer una pedagogía para que la ciudadanía identifique, valore y reconozca las condecoraciones que queden. Somos el único país de Europa donde no se puede saber qué personas están condecoradas. Yo cuando lo digo, dice, hombre, no será así. No, digo, sí, es así. El único país de Europa. Porque en España las condecoraciones en sus grados más elevados
los collares y las grandes cruces, como se arropan mediante la fórmula del Real Decreto y son aprobadas en Consejo de Ministros, sí que se publican en el Boletín Oficial del Estado. Pero el resto de las condecoraciones en sus categorías intermedias o más modestas, no. Entonces yo no entiendo. O sea, resulta que podemos saber, y no me parece mal, la lista de morosos Hacienda, y no podemos saber la lista de las personas que han sido condecoradas, por ejemplo, con la encomienda de la Real Orden de Carlos III. Esta opacidad, esta falta de transparencia, que a mi juicio conculca abiertamente en nuestro ordenamiento jurídico, porque el principio de transparencia es un principio que debe inspirar la actuación de todas las administraciones públicas con carácter transversal, claro, esta opacidad permite que nos hayamos enterado, a toro pasado, de que determinados personajes que han sido luego involucrados en conductas bastante poco, digamos, edificantes, pues ya hayan sido condecorados hace 2 o 3 o 4 o 5 años, porque no nos hemos enterado. Ha sido cuando se ha hecho alguna labor de investigación o cuando el nombre ha salido a la luz por motivos, como digo, poco edificantes, cuando nos hemos enterado que esta persona había sido condecorada. Establecer un proyecto de ley consensuado que abordara todas estas cuestiones, fundamentalmente la falta de transparencia en las concesiones, y por tanto la actual inexistencia de un repositorio o elenco en donde los ciudadanos podamos saber qué personas, qué compatriotas o qué personas extranjeras han sido condecoradas con las condecoraciones de instituciones españolas, una drástica reducción del número de condecoraciones, dejando las más antiguas y prestigiosas y convirtiendo la Orden del Mérito Civil, cuyo centenario se ha cumplido esta semana pasada, y la Gran Orden Nacional, que digamos, premiara todos los méritos de todas las condecoraciones que debían de suprimirse, que hay muchas condecoraciones sectoriales que se podían suprimir. La creación de una Cancillería única de honores y distinciones, que estuviera presidida por un delegado regio y que hiciera de punto de encuentro y de organismo de referencia en todas estas materias. Yo creo que con esto contribuiríamos a dignificar las condecoraciones, a ponerlas en valor, y a lo que he dicho antes, con lo cual concluyo, que las condecoraciones, si están bien administradas por los poderes públicos, pueden ejercer una función muy favorable entre la ciudadanía.